Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Sí, aquí lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias. Voy a dar un poquito de tiempo para que se conecten un poquito más de sus compañeros. Ahorita van 59. Entonces, les vamos a dar un poquito de un par de minutos de tiempo para que se terminen de conectar. Buenos días, doctor. Gracias. Buenos días, Rosa María. Listo. Bueno, nuevamente buenos días, estimados futuros colegas. Pues bienvenidos sean a esta clase siempre del curso de Cirugía y Farmacología 3, correspondiente al tema de periodoncia, que en esta ocasión pues vamos a iniciar con el tema de cirugía plástica periodontal y que también se ha conocido como cirugía mucogingival. Entonces, vamos a empezar de lleno con el tema y por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pues siéntanse en la libertad de poderlo hacer. Eh, Aquí pues en la sala pues están también acompañándome otros profesores. Si en algún momento pues yo no puedo responder alguna pregunta o tengo limitación para poderla responder, pues seguramente alguno de ellos también me podrá apoyar. Pero ustedes siéntanse en la libertad. Como siempre lo he dicho y se los digo a sus compañeros de tercer año, pues estamos todos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cualquier duda que surja, pues ahí entre todos, pues trataremos ahí la manera de resolverlas. Yo creo ya que a todos, pues me conocen, ¿verdad? Pero, pues vuelvo a repetir, mi nombre es David Castillo, por si alguno, pues se le había olvidado, ¿verdad? Pero ahí estoy entonces a las órdenes. Entonces, vamos a iniciar ya formalmente con el desarrollo del tema. Pero antes, les voy a dar algunos anuncios importantes. Vean. En la plataforma de Canvas les compartí primero un documento. El primer documento es un documento que pues tuve la oportunidad de elaborar. Es un documento que se llama cirugía mucogingival. Básicamente es un documento elaborado en base a una, pues se podría decir, intensa revisión bibliográfica. Pareciera un documento largo, jóvenes, porque tiene creo que por ahí por 50 páginas, pero es un documento pues que está en español, está con una letra grande, está espacio abierto. Entonces yo creo que le pueden dar lectura al mismo en un corto tiempo. La intención de ese documento más es que todo es que tengan bien claros los conceptos distintos que se manejan con el tema de cirugía mucogingival. Lógicamente ustedes, para quienes ya lo leyeron y para quienes están por leerlo, se van a dar cuenta que menciona muchos estudios de investigación, pero son estudios que respaldan los conceptos que deseamos que ustedes tengan claros. El documento aún no tiene imágenes porque todavía me hace falta eso, agregarle imágenes, pero creo que la presentación del día de hoy les va a ayudar mucho para poder complementar con la lectura de ese documento. Luego aparece un documento que es el Journal del Periodontology 2000 del año 2014, ¿verdad? Realizado por Giovanni Zucchelli, ¿verdad? Es un italiano que tiene una gran habilidad para el tema de cirugía mucogingival y ha publicado muchísimo sobre cirugía mucogingival, el cual pues entonces les pueda servir como una lectura complementaria al final o al finalizar tanto esta como la clase del otro viernes 3 de septiembre. Luego de finalizar esta clase del día de hoy, en la plataforma de Canvas aparece un renglón que se llama One Minute Paper, en donde ustedes tienen que responder dos preguntas bien sencillas. Y lo responden con sus propias palabras.
¿Cuántas líneas van a escribir? Las que ustedes deseen, ¿verdad? Que pueden ser, que sé yo, 5, 10, 15 líneas, ¿verdad? Y entonces las dejan ahí publicadas y mejor si colocan su nombre, ¿sí? Al momento de responder esas dos preguntas. Entonces esa es como que la tarea que va a haber después después de la clase. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo está bien? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muchas gracias, Rosa María. Entonces vamos a continuar. Entonces vean, jóvenes, cuando nosotros hablamos de cirugía mucogingival y aparte de eso aparece el tema de cirugía plástica periodontal, realmente que hay algunos autores que han dicho que el término es adecuado a cirugía mucogingival porque es todo lo que tiene que ver, digamos, con la corrección de problemas tanto de la encía como de la mucosa o el área mucogingival. Más adelante, algunos otros autores han dicho sí, pero se debería llamar también cirugía plástica periodontal, porque ya involucra muchos procedimientos también que pudieran ir dirigidos a mejorar la presentación o la estética de los tejidos gingivales blandos. Pero en términos generales, para términos de evaluación y términos de esta clase, vamos a utilizar el tema o el concepto de cirugía mucogingival. Y al respecto, jóvenes, el primer, digamos, concepto que nosotros vamos a manejar, que me parece un concepto bastante claro y bastante resumido, es el concepto que da la Academia Americana de Periodoncia, y la cual indica que básicamente la cirugía mucogingival comprende todos aquellos procedimientos quirúrgicos que están destinados a corregir los defectos de morfología, posición y o cantidad de encía alrededor de los dientes. Y aquí, en base a este concepto, estimados futuros colegas, yo les coloco estas fotografías. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes, yo sé que ahorita pues por todo el problema de la pandemia pues probablemente no han estado con la regularidad que quisiéramos en la atención a pacientes, pero primero Dios, pronto ustedes ya van a estar en contacto con sus pacientes, tanto en la facultad como en un futuro en su consultorio. Uy, ¿qué pasó ahí? Sí, ¿alguien habló? ¿Hizo alguna pregunta? ¿No? Bueno, continúo. Entonces, les decía, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, en algún momento no se van a encontrar con una paciente, por ejemplo, ahorita que regresemos, ¿verdad? Y que vayan a hacer sus prótesis totales y se encuentran con un reborde que puede ser que tengan un reborde adecuado o puede ser que no tengan un reborde con la altura adecuada o puede ser que tengan frenillos sobreinsertados que no les permita la adecuada adaptación de los faldones de una prótesis total. ¿Cuántos de nosotros no en algún momento dentro de nuestra práctica profesional privada vamos a encontrarnos ante una situación como esta en la cual, previo a hacer una prótesis total, vamos a tener que hacer uso de algún tipo de procedimiento quirúrgico mucogingival para poder eliminar todas estas inserciones musculares que nos puedan dar algún problema para la construcción de nuestra prótesis total? ¿Sí? Por otro lado, ¿cuántos de nosotros en algún momento no vamos a hacer algún tipo de prótesis fija? Por ejemplo, como en un sector anteroinferior, en donde se van a sustituir que alrededor de 3 piezas acá y que sabemos que para poder hacer una adecuada prótesis fija, necesitamos contar con un periodonto adecuado, con una cantidad de encía adherida y encía queratinizada adecuada para poder tener una mejor predecibilidad de ese procedimiento restaurativo que vamos a hacer. O bien, en quinto año, ¿verdad? Siempre piden como un requisito la construcción de una simple prótesis removible. Pero ¿qué pasa cuando esa prótesis removible o los ganchos por los cuales va a estar dada la retención de esa prótesis removible casualmente va a caer sobre piezas que van a servir como pilares
pero que carecen de una adecuada cantidad de encía adherida y por ende de una adecuada cantidad de encía queratinizada. Entonces, estos jóvenes son procedimientos comunes que ustedes van a realizar en su práctica profesional privada, ¿verdad? O en su práctica tanto a nivel estudiantil. Entonces, ahí es donde más nos vamos a ver apoyados por los distintos procedimientos quirúrgicos a través de la cirugía mucogingival. Y para aquellos que ya van a ir más especializados, ¿verdad? Aquellos que probablemente van a colocar, pues, qué sé yo, en algún momento un implante unitario, ¿verdad? Pues sí, de igual manera siempre van a necesitar contar con una adecuada cantidad de tejido gingival para poder dar una mejor resistencia a todos los procesos de masticación, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos básicos que ustedes seguramente van a hacer en su práctica privada y en donde van a tener mejores resultados si recurrimos a los procedimientos quirúrgicos propios de la cirugía mucogingival. Entonces, jóvenes, entrando de lleno al tema, lo más importante entonces es que más que las técnicas quirúrgicas, estimados colegas, es que ustedes conozcan en qué momentos están indicados a hacer los procedimientos quirúrgicos de tipo mucogingival. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas indicaciones de las mismas? Entonces acá, por ejemplo, una de las primeras indicaciones se puede indicar es que es la preservación de la encía adherida y con ello el lograr aumentar la banda de encía queratinizada. ¿A cuántos de nosotros no se nos van a presentar pacientes con cierto grado de recesión gingival en donde podemos recurrir a esos procedimientos quirúrgicos mucogingivales para ya sea lograr cierto grado de cubrimiento radicular o como mínimo poder aumentar esa banda de encía queratinizada que pueda dar una mayor resistencia a estos tejidos gingivales y pueda a su vez prevenir una mayor retracción gingival, ¿sí? Entonces, eso se podría decir que es uno de los primeros objetivos, una de las primeras indicaciones de todos estos procedimientos. Un segundo objetivo o indicación es la eliminación de frenillos de inserciones o frenillos o inserciones musculares que están sobreinsertadas. Y aquí ya poníamos el ejemplo anterior, ¿verdad? De cuando hay frenillos en un reborde alveolar que va a servir como soporte para una prótesis total. Entonces los procedimientos de tipo mucogingival nos ayudan para poder eliminar esos frenillos que puedan estar sobreinsertados. Ojo con esto, por ejemplo, aquellos futuros ortodoncistas, ¿verdad? Muchas veces los cierres, por ejemplo, de los diastemas se complican debido a las fuertes inserciones musculares a partir de un frenillo que pueda estar sobreinsertado. Entonces, los procedimientos de cirugía mucogingival nos ayudan para poder eliminar esas sobreinserciones y se podría decir que entonces es otro de los objetivos o indicaciones propias de la cirugía mucogingival. Un tercer objetivo, pues también es lograr lo que les hablaba, ¿verdad? Aumentar la profundidad del vestíbulo para aquellos casos en los cuales podemos después, por ejemplo, de hacer extracciones, hacer una regularización del reborde para dejar una arquitectura de reborde adecuada, pues también podemos acudir a la cirugía mucogingival para aumentar la profundidad del vestíbulo y lograr una mayor profundidad de ese reborde que nos va a servir como soporte, por ejemplo, para una prótesis total. Doctor, Sí, ¿lo puedo interrumpir? sí, Bernardo, ¿verdad? Mire, yo mientras estaba leyendo el documento que nos mandó, aquí es donde estoy completamente perdido. No, o sea, ¿se refiere a cortar inserciones musculares o cómo? No entiendo qué es aumentar la profundidad del vestíbulo. Sí,
Básicamente, incluso lo acabas de decir en tus propias palabras, Bernardo. Te voy a regresar esta diapositiva, Bernardo, y muchas gracias por tu pregunta, Bernardo. Cuando hablamos de inserciones musculares, acordate que el frenillo está constituido por ciertas inserciones, ¿verdad? Que van unidas tanto a la encía adherida como a la mucosa alveolar. Entonces, cuando hablamos de cortar esas inserciones musculares, a eso nos referimos con respecto al frenillo. Y lógicamente es un tanto independiente, un tanto aparte del aumento o la profundidad del vestíbulo. El aumento o profundidad del vestíbulo es cuando hacemos ciertos cortes, digamos, también en ciertas inserciones musculares como para lograr una mayor extensión en sentido apical de ese reborde alveolar. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando del aumento de la profundidad del vestíbulo. Así en ser, se podría decir dos cosas independientes, ¿verdad? Una es cortar las inserciones musculares de un frenillo y la otra es hacer cortes para aumentar esta profundidad del vestíbulo para que te dé una mayor, digamos, extensión en sentido apical de ese reborde que en algún momento puedas necesitar para una mayor retención de una prótesis total. ¿Sí? No sé si logro responder tu Entonces, pregunta, Robert, ¿verdad? sí, pero entonces aquí estamos profundizando el vestíbulo, eliminando tejido blando o... Es tejido blando, ¿verdad? ¿Sí? Aquí todavía no hemos llegado, digamos, a una situación de tejido, de tejidos óseos o tejidos duros, ¿verdad? Es más que todo eliminando tejidos blandos, ¿sí? Acuérdate que son inserciones musculares, ¿verdad? Es tejido blando, Bernardo, así es. Bien, gracias, estaba muy perdido. Gracias. No, no, y esa es la intención, Bernardo. Yo te agradezco mucho tu intervención porque eso era lo que les decía. Al documento todavía me hacen falta agregarle imágenes, todavía no lo he terminado. Por eso solo se los envié así y yo creo que con las imágenes va a ser mucho más explícito dicho documento. Pero creo que esta clase va a ayudar mucho porque aquí entonces están muchas de las imágenes que tiene que llevar ese documento. Por eso te agradezco tu intervención, Bernardo, y en cualquier momento, pues cualquiera que tenga alguna duda adicional, pues puede intervenir o incluso colocarlo en el chat. Si no quisieran abrir su cámara o su audio, colocarlo en el chat. Si yo no lo logro ver, tal vez alguno de mis compañeros lo puede ver y entonces le puede dar lectura. Gracias, Bernardo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, a partir de esto, entonces, jóvenes, debemos de contar con ciertos principios. Primero, conocer cuál es la importancia clínica e histológica de contar con una encía queratinizada. Y vean, jóvenes, lo que estoy diciendo. Contar con una encía queratinizada. No estoy diciendo encía adherida o encía libre. Estoy indicando encía queratinizada, que es un concepto que lo tenemos que tener muy claro, ya que la encía queratinizada es la que nos va a servir para poder mantener esa salud gingival para muchos de los procedimientos odontológicos rutinarios que ustedes van a hacer día a día, ¿sí? Lógicamente aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una recesión gingival donde la encía adherida prácticamente se ha perdido y por ende esa encía queratinizada. Aquí en este momento yo aprovecho para hacer una pregunta para que tratemos la manera de que esto sea lo más interactivo posible. Y no sé si alguien me puede dar el concepto, digamos, de qué es lo que constituye la encía queratinizada o qué elementos son los que forman esa encía queratinizada. Es la encía queratinizada está conformada por la encía adherida a la raíz del diente, eso creo, Ajá. y el reborde gingival. Exacto, excelente, Bernardo. Sí, a eso es a lo que quiero llevarlos. Incluso el documento hace mucha énfasis en eso, ¿verdad? Bernardo lo acaba de decir de esta manera, está constituida básicamente por la inserción o por esa adherencia de la encía adherida
Y también, bueno, Bernardo lo mencionó como el reborde, ¿verdad? El reborde que no está adherido. En otras palabras, sería de que consideremos que también encía queratinizada también lo conforma la encía marginal, ¿verdad? Lo que Bernardo mencionaba como reborde, que así lo comprendí. Entonces se podría decir que la encía queratinizada está constituida tanto por la encía adherida como por la encía libre, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esa encía queratinizada. ¿Y cuál es la importancia clínica e histológica de esto, de estos principios? Es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para ello, jóvenes, debemos de irnos otra vez a nuestros principios, ¿verdad? Que de la anatomía macroscópica que vimos cuando ustedes estaban en tercer año y donde hablábamos acerca de las dimensiones fisiológicas normales del periodonto. Puede variar, ¿verdad? El tamaño de una encía adherida. Hay ciertas regiones donde una encía adherida pues puede llegar a medir hasta 9, 10 milímetros, ¿verdad? Otras regiones donde puede llegar a medir tanto la encía libre como la encía adherida 5 milímetros, y puede ser que hayan regiones donde apenas mida 1 milímetro. Eso va a variar de la región oral de un mismo paciente. Ustedes están conscientes que en unos lugares va a haber mayor cantidad de encía queratinizada que en otros. Y en el documento, en esta revisión bibliográfica que les compartí, ahí menciona una serie de estudios jóvenes que dicen, unos dicen, bueno, con 2 milímetros que contemos de encía adherida es suficiente. Otros pueden decir, con 1 milímetro que contemos de encía queratinizada, mejor dicho, es suficiente. Y al final de cuentas, cuando uno ve todos esos estudios, podría llegar a pensar que hasta existe cierta polémica. Pero en términos generales, se podría decir que para todo procedimiento odontológico, jóvenes, que ustedes vayan a revisar, y esto por eso pongo esta bibliografía de Maynard, quien apoya esta versión a partir de ciertos experimentos y ciertos estudios que ellos han hecho, han determinado que como mínimo, previo a algún procedimiento de tipo restaurativo, debemos de contar por lo menos con 5 milímetros de tejido queratinizado. ¿Qué representa esto, jóvenes? Que de estos 5 milímetros, por lo menos tendríamos que contar con 3 milímetros de encía adherida, tomando en cuenta que en la mayoría, digamos, o como un promedio, digamos, el surco gingival puede medir, ustedes saben, de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Entonces, al sumar estos 3 milímetros de encía adherida más los 2 milímetros de encía libre, podríamos tener esos 5 milímetros de tejido queratinizado, como mínimo, ante un procedimiento restaurativo. ¿Qué tipo de procedimiento restaurativo, jóvenes? Probablemente una prótesis fija, probablemente piezas dentarias que van a servir como pilares para una prótesis movible, en fin, hasta para, digamos, procedimientos ortodónticos, ¿verdad? En donde se van a aplicar ciertas fuerzas, necesitamos entonces contar con esta cantidad mínima de tejido queratinizado. Y como les digo, no lo digo yo, es algo que lo reporta la literatura, ¿verdad? Pero entonces, si nos vamos desde el punto de vista histológico, esto que están acá son algunos conceptos, ¿verdad? Sabemos que la encía adherida pues está pues firmemente adherida, digamos, a la superficie radicular por medio de ciertas fibras de tejido conectivo y que necesitamos encía queratinizada y que esa encía queratinizada está comprendida tanto por la encía marginal y la encía adherida. Ese es un concepto que ya lo hablamos. Pero la importancia histológica está acá. Lógicamente, jóvenes, que si nosotros contamos con esos 5 milímetros de encía queratinizada, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, entonces, si hiciéramos un corte histológico, como lo está representado en esta imagen, en donde todo esto, bueno, yo no soy patólogo, ¿verdad? Pero
Acá pues se puede percibir, digamos, es como una imagen muy básica, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico, pues sabemos que todo esto representa el epitelio y estas son las proyecciones de tejido conectivo. Entonces, si tenemos suficiente cantidad de encía queratinizada, eso nos garantiza que vamos a tener un suficiente epitelio que va a proveer de resistencia. También vamos a tener ciertas proyecciones epiteliales, ¿verdad? Que van a entrar prácticamente o que van a coincidir con el tejido conectivo, que es el que estoy señalando, lo cual pues lógicamente va a dar una mejor nutrición a todos los tejidos externos. Y toda esta capa que ustedes están viendo acá, pues es una capa de queratina, ¿verdad? Entonces vamos a contar con una suficiente capa de queratina que al final de cuentas, ¿qué es lo que va a proveer clínicamente al tejido gingival? Va a proveer de una mayor resistencia al roce mismo que se da durante la masticación e incluso durante los mismos movimientos faciales, ¿sí? Si no tenemos suficiente cantidad de encía queratinizada, si no tenemos esos suficientes 5 milímetros de encía queratinizada, pues lógicamente no vamos a contar con ese epitelio, con ese tejido conectivo y con esa cantidad suficiente de queratina que pueda darle resistencia a esos procedimientos restaurativos que vamos a realizar. De tal manera, jóvenes, que ustedes, por ejemplo, aquí hay algunos casos clínicos, por ejemplo, en los cuales yo me los llevo en este momento a la clínica. ¿Y a cuántos de ustedes en algún momento más de algún paciente les va a consultar porque presenta algún grado de recesión? Y les va a consultar porque esa, digamos, recesión o esa exposición radicular le produce no solo una inflamación de los tejidos, sino que incluso puede ir combinada con algún grado de sensibilidad. ¿Cómo podemos tratar la manera de corregir esa situación? A través de ciertos procedimientos mucogingivales que lo que van a pretender es, en el mejor de los casos, lograr cierto grado de cubrimiento radicular, pero como mínimo, lograr el aumento de la encía queratinizada. Esto es en el caso de una recesión gingival. Miren, y aquí ya les estoy adelantando algunos procedimientos. Esto es la colocación de un injerto de tejido gingival libre que se considera como parte de esos procedimientos mucogingivales para lograr como mínimo el, digamos, aumento de la banda de encía queratinizada, ¿verdad? Voy a hablar sobre estas 3 fotografías también, pero Willy, creo que levantaste la mano, ¿verdad? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Willy. Bienvenido. Gracias, solo me dio curiosidad esta pieza que la recesión solo pues, es única. ¿A qué se debe? Sí, fíjate que esto es bien común a veces, ¿verdad? Común en el sentido, al menos esto te lo puedo decir por experiencia clínica, que a veces es común encontrar generalmente recesiones en el sector anteroinferior y que muchas veces está ocasionada por en una sola pieza dentaria. Vamos a ver más adelante los factores, digamos, predisponentes, los factores desencadenantes de las recesiones gingivales, pero hay muchos factores, Willy. Uno puede ser un cepillado traumático, a veces cuando puedan tener una prominencia radicular mayor que las piezas vecinas, un cepillado traumático puede originar una recesión en una sola pieza dentaria. Movimientos ortodónticos también pueden provocar esas recesiones. O a veces, cuando el ortodoncista trata la manera de lingualizar las piezas, ¿verdad? Se va perdiendo la tabla ósea y con ello mismo se va dando la combinación de una recesión en un solo punto o a veces en los dos centrales. Y a veces, una de las causas muy comunes son precisamente las inserciones de los frenidos, las inserciones musculares de los frenidos, ¿verdad? Que están muy sobreinsertadas, cercanas al margen gingival de una pieza dentaria y que te llevan o bien a la recesión gingival de una sola pieza o incluso de las dos piezas que serían los más comunes, los dos centrales, ¿verdad? No sé si Willy, si más o menos clarifico ahí tu pregunta.
Sí, doctor, gracias. Sí. No, gracias por tu intervención. Y entonces, estimados colegas, entonces igual sucede, por ejemplo, en un caso como este, en donde me los llevo otra vez a la clínica, ¿verdad? Y ustedes van a tener un momento en donde acá puedan tener la necesidad de utilizar estas dos piezas como pilares para una prótesis fija, por ejemplo. Pero si no cuentan con la suficiente cantidad de encía queratinizada, es conveniente tratar la manera de crear esa encía queratinizada. Y más aún para aquellos futuros colegas que quieran dedicarse al tema de implantes, ¿verdad? A veces puede ser que sí contemos con una, digamos, adecuada cantidad de estructura ósea para poder colocar, qué sé yo, un implante o un par de implantes. Pero si no contamos con la suficiente cantidad de encía queratinizada, muchas veces estos implantes también pueden estar sujetos a inflamación o a una periimplantitis, ¿verdad? Que pues no es más que una inflamación circundante de los tejidos blandos alrededor de los implantes. Entonces muchas veces previo a eso o conjuntamente con la colocación de implantes se puede recurrir a un injerto, en este caso igual vuelve a ser ejemplo, un injerto gingival libre para lograr ese aumento de esa banda queratinizada para estos tipos de procedimientos. En conclusión, jóvenes, yo a lo que estoy tratando la manera de llevarlos es que la cirugía mocogingival es un medio que ustedes pueden utilizar como de apoyo para muchos de los procedimientos odontológicos rutinarios que ustedes van a hacer en su práctica privada. Como les dije al inicio, más que la técnica, lo que más nos debería de interesar es conocer en qué casos está indicada, en qué casos ustedes pueden apoyarse de la cirugía mucogingival. Claro está, alguien puede inclinarse después de la odontología a hacer una preparación, un posgrado en cirugía periodontal. Entonces, pues ahí también las técnicas o las técnicas que vamos a describir brevemente más adelante, pues ya les va dando una idea de lo que es la cirugía periodontal mucogingival, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación que quiera realizar. O si voy muy rápido, me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, Willy, mira, hablando de más o menos siempre de la pregunta que habías hecho, las recesiones gingivales realmente hay muchos factores predisponentes que pueden llegar a formar una recesión gingival. Estos factores predisponentes, pues desafortunadamente en muchos de ellos nosotros no tenemos como un control, ¿verdad? Cuando existe una mal posición dentaria puede conducir a recesiones gingivales. Una prominencia radicular bastante pues marcada, se podría decir, también es algo que no lo podemos controlar y que puede dar lugar a una recesión gingival. Las propias dehiscencias óseas, ¿verdad? Que ustedes saben, son pérdidas aisladas de hueso, también nos puede llevar a una recesión del tejido marginal y lógicamente la inserción alta de los frenidos, ¿verdad? Estos son factores que pueden predisponer a esa recesión gingival. Sin embargo, también hay factores desencadenantes que de alguna manera pudieran estar bajo nuestro control. Un cepillado traumático por parte del paciente o utilizar una técnica en la cual el paciente utiliza un cepillo de cerdas duras, pues lógicamente, y si adicional a eso no utiliza una adecuada técnica, ustedes saben muy bien, jóvenes, que el resultado va a ser una recesión gingival, pero es algo que sí puede estar bajo control, tanto del paciente como del control nuestro, pues dando una mejor educación sobre las técnicas de cepillado a nuestro paciente. Pero otros factores que pudieran parecer increíbles, pero con los cuales podemos desencadenar nosotros mismos una recesión gingival, son nuestros propios procedimientos y bajo los cuales sí podemos tener control. Pero es increíble, pero a veces nosotros mismos podemos conducir a esa iatrogenia, se podría decir, porque
A veces incluso con movimientos ortodónticos no controlados podemos llevar a casos de recesiones gingivales donde previamente el tejido gingival pudo haber estado en una condición normal. Y esto, ojo, con los futuros ortodoncistas de este grupo que ahorita está presente, ¿verdad? Que muchas veces por, no sé, por presión del paciente o por muchas situaciones, a veces dentro de lo que son tratamientos ortodónticos, por lo menos yo lo he visto en la práctica, que quieren terminar muy rápido un tratamiento y entonces tienden a aplicar fuerzas muy rápidas, muy intensas, con aparatología ortodóntica con alambres de calibre muy gruesos, valga la redundancia. Entonces, que muchas veces conducen a este tipo de recesiones gingivales. Y otras también, cuando ustedes mismos en algún momento puedan trabajar algún tipo de prótesis parcial fija, sus márgenes protésicos pueden quedar muy subgingivales. Ya el doctor López en las clases anteriores manifestaba eso, ¿verdad? De que muchas veces si no respetamos esos espacios biológicos propios de los tejidos periodontales, pues de en algún momento definitivamente van a llevar a un grado ya sea de inflamación o van a llevar a algún grado de recesión. En fin, vamos a nosotros mismos ser causantes de algún grado de iatrogenia si no tenemos el cuidado adecuado. Ahorita les voy a explicar o les voy a contar de un caso clínico que se manejó en la facultad y que más o menos tuvo estos resultados por no tener esos cuidados que pueden estar bajo nuestro control. Pero Willy Barrientos, me parece que levantaste la mano, no sé si estoy mal. Sí, doctor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido Willy. ¿Qué tal? Disculpe, doctor, entre esos factores predisponentes o factores desencadenantes también entrarían los aretes, ¿no? Los que se colocan. Sí. Sí, Sí. fíjate que lástima, tengo una foto, fíjate, de un paciente, por ejemplo, que se puso un piercing, ¿verdad? En la lengua y cabal, ¿verdad? O sea, eso es bien común. Gracias por tu intervención porque es bien común, ¿verdad? Eso sí está bajo nuestro control, se podría decir, es un factor desencadenante concientizando al paciente. Este paciente que te digo se puso un piercing en la lengua, entonces condujo cabal a una gran recesión, pero ahí fue a nivel lingual, ¿verdad? Es bien común. Hace poco vi una paciente y me admiró porque una paciente de 14 años y también con el hábito ella me decía de rascarse con la uña el área de la encía y se produjo también una gran recesión gingival cabal en el sector anteroinferior y ahí conservo las fotos que en su momento se las puedo también compartir. Voy a ver si para la otra clase las logro presentar. Pero sí son factores, Willy, que pueden desencadenar, ¿verdad? Que ya se podría decir como ciertos como hábitos, ¿verdad? Porque al final de cuentas ya son decisiones que a veces los pacientes toman en hacerse, pero que lógicamente pueden conducir a esta recesión gingival. Sí, efectivamente, Willy, estos piercing también pueden provocar esto. Bueno, gracias, Willy, por tu intervención. Entonces, jóvenes, les decía, estos márgenes protésicos subgingivales, vean este caso. Este caso fue un caso que vimos en la facultad. Y vean, siempre aquí tal vez regreso un poco al tema de relación prostoperio que desarrollaron ustedes con el doctor López. Fíjense que aquí se hicieron como les digo, ¿a cuántos de ustedes no les va a corresponder en algún momento de su práctica privada hacer un simple puente fijo, ¿sí? De 3 unidades, ¿sí? ¿Verdad? Con 2 pilares, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no les va a corresponder hacer eso? ¿Cuántos pacientes no les van a llegar a consulta con eso? Y más del sector antero superior. Pero vean acá el grado de invasión, o sea, estas coronas o este puente lo hicieron, fue una prótesis que hicieron libre de metal. Desde mi punto de vista se podría considerar que bastantes pues aceptables, ¿verdad? Tanto la forma, el color, el contorno de las coronas de un simple puente de 3 unidades. Pero a veces, estimados colegas,
si nosotros no tenemos el cuidado de nuestros tejidos periodontales. Lógicamente, el hecho simple de invadir estos espacios que debemos de respetar va a dar como resultado esto. Mientras que su prótesis va a ser bien bonita, sus tejidos gingivales pueden verse alterados. Y esto no solo puede provocar una inflamación circundante, sino que en el futuro, lógicamente, también puede provocar ciertas recesiones gingivales. Entonces, ¿qué tan sencillo es, jóvenes? Que nosotros mantengamos, pues, el cuidado de nuestros tejidos blandos, ¿verdad? Al final, nuestra encía es como la cerámica rosada y ustedes van a trabajar mucho el tema de la prótesis, seguramente dentro de su práctica general y dentro de su práctica si se van a dedicar a la rehabilitación también, pero esa cerámica rosada que representan nuestros tejidos gingivales también los tenemos que cuidar. Hago una pausa acá. Fernanda, creo que fuiste quien levantó la mano. Olga Fernanda, creo que fue, ¿verdad? Sí, doctor, buenos días. Clara, Fernanda, perdona, Clara, ya te estoy cambiando el nombre. Decime, Clara. No, solo quería preguntarle por qué en el área donde está el póntico también hay como respuesta inflamatoria si ahí ya no hay ancho biológico. O sea, ¿eso es por el exceso de fuerza o cómo? Sí, es que fíjate que, y en el área de pónticos es precisamente, a veces puede ser de que tus márgenes restaurativos estén bien, libres de inflamación, pero a veces los pónticos, en el área cabal del póntico es donde muchas veces con mayor razón se provoca esa inflamación. Muchas veces esa inflamación tiene que ver también con el diseño, ¿sí? De la prótesis, ¿verdad? Aquí tal vez ya me estoy saliendo un poco del tema, pero yo quise poner esto como ejemplo y tal vez, pero siempre es válido reforzar, ¿verdad? El tema de las relaciones prostoperio, ¿verdad? Por eso los diseños de los pónticos son adecuados o son importantes. A veces, por ejemplo, hacer un póntico, como digamos en forma de silla de montar, ¿verdad? Es uno de los diseños que nos ayuda para evitar este tipo de inflamaciones acá. Pero me parece que aquí el doctor López, quien es quien desarrolló este tema, también levantó la mano y tal vez él nos puede complementar un tanto en esto, doctor López, siendo un tema que recién se acaba de tratar, ¿verdad? Sí, doctor López, es su tiempo. Muchas gracias, doctor. Lo felicito, muy enriquecedora su clase. Solo quería compartir algo relacionado con esto. Como usted dijo, David, el diseño del póntico a veces es atrapador de placa bacteriana, especialmente los pónticos en forma de silla de montar, los que son cóncavos en su parte interna. Entonces, no hay forma de limpiar cuando un póntico está montado en la encía, con, como que fuera un galápago, una silla de montar, ¿verdad? Abrazando por bucal y por lingual y dejando en el reborde una concavidad que atrapa mucha placa bacteriana. Entonces, esos son casos que generan un proceso inflamatorio que incluso puede llegar a ulcerar ese tejido donde, como dijo la señorita, pues ahí no hay surco, ¿verdad? No hay, sí hay grosor biológico, porque el grosor biológico se le dice al grosor de la encía. Entonces, la encía siempre va a estar ahí, pero ¿cómo es que se inflama tanto? Por esa acumulación de placa. Lo otro es que un proceso inflamatorio generado por márgenes, como en este caso se observa, posiblemente eran márgenes desadaptados que permitían la acumulación de placa justamente en la interfase diente y restauración. Esa inflamación que inició en el margen gingival de ese pilar pudo diseminarse también a las mucosas vecinas. Entonces, ese proceso inflamatorio incluso puede volverse tan exacerbante que compromete otros dientes ya que ni siquiera están directamente asociados a la mala adaptación del puente. Entonces, sí es un proceso inflamatorio progresivo que puede llegar a periodontitis y provocar bolsas y pérdida de hueso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor López. Como dijo el chavo, eso era lo que quería decir.
Gracias por su intervención, doctor. Yo creo que lo puedo explicar mucho mejor que mis palabras. Y gracias, Clara, por tu intervención muy ad hoc a esta fotografía. Pero a lo que vamos entonces, jóvenes, es esto, ¿verdad? Que todo va teniendo su relación y no son cosas, digamos, extremadamente especializadas, sino que son procedimientos rutinarios que ustedes se les van a presentar en su día a día. Es como que el pan de todos los días, ¿verdad? Entonces, en base a eso, jóvenes, vamos a entrar a definir la clasificación de recesiones gingivales. Esta clasificación ustedes ya la observaron cuando estuvieron en tercer año. Y básicamente aquí en el documento también las describe, es la clasificación hecha por Miller en 1985, y la cual describe como clase 1 o clase 1 aquella que no se extiende más allá de la línea mucogingival y no hay pérdida de tejido óseo o blando a nivel interproximal, ¿verdad? Es como que la más, se podría decir, como sencilla de tratar la manera de resolver. Luego, la clase 2, a diferencia de la clase 1, es donde siempre se sigue conservando, digamos, la altura del tejido óseo a nivel interproximal, con la diferencia con la clase 1, que esta ya se extiende más allá de la unión mucogingival. Ambas, tanto la clase 1 como la clase 2, tienen un mejor pronóstico para lograr hasta cierto punto el cubrimiento radicular, ¿sí? Sin embargo, otras como la clase 3, esta sí ya se extiende más allá de la línea mucogingival, pero adicionalmente ya hay cierta pérdida de tejido óseo y blando interproximal, ¿verdad? ¿Sí? Y la clase 4, pues ya se complica la situación porque es la que no solo se extiende más allá de la línea bucogingival, sino que ya hay una pérdida del tejido óseo y blando en los dientes proximales circundantes, es decir, ya prácticamente a la misma altura. Esta clasificación, jóvenes, a mí en lo personal me parece una clasificación muy didáctica, muy sistemática y de fácil comprensión, se podría decir. Pero más actualmente, digamos, en la nueva clasificación de enfermedades periodontales que se está usando a partir del 2017, también ya existe una nueva clasificación. Yo se las voy a dejar acá en esta presentación que se está grabando, pero aquí ya lo clasifican como RT1, RT2 y RT3. Y los conceptos que da cada tipo de recesión, a mí en lo personal, me parecen un poco más complejos. Por eso yo en lo personal, jóvenes, yo para poder explicar de mejor manera los procedimientos quirúrgicos que se pueden utilizar en cada caso, siempre me voy a seguir guiando con la clasificación de Miller de 1985, pero no está mal que también tengan conocimiento acerca de la nueva clasificación de recesiones gingivales que se estableció en el 2017, que siempre tiene ciertos, digamos, cercanías o cierto parecimiento, digamos, en los conceptos entre uno y otro. Lo único que aquí ya solo clasifican 3 tipos de recesiones. De tal manera, jóvenes, que para poder dar tratamiento a las recesiones gingivales clase 1, clase 2 o clase 3, debemos de hacer uso de cierto tipo de procedimientos mucogingivales que implica la realización de ciertos tipos de injertos. Podríamos decir de que en términos generales la literatura reporta 3 tipos de injertos. Injertos de tejido gingival libre. ¿Por qué se llaman injertos de tejido gingival libre? Porque son aquellos que se desprenden totalmente de su base o de su aporte sanguíneo. Es decir, por ejemplo, este injerto que se está removiendo del cielo de la boca o el paladar, prácticamente al desprenderlo totalmente, pierde totalmente su aporte sanguíneo. Por eso se llama gingival libre. Los otros son los injertos pediculados,
que son aquellos que se rotan o que se desplazan, como en este caso, que aquí se hicieron unas incisiones sobre este diente central para poder desplazar en forma lateral para el cubrimiento de una recesión del diente adyacente, pero no pierde su conexión de su base que le da irrigación. Por eso no es un injerto libre, sino que se considera un injerto pediculado porque no pierde su conexión de su base de irrigación. Y un tercer tipo de injerto es el injerto de tejido conectivo, que para mí es una como especie de combinación de un injerto gingival libre y un injerto pediculado. ¿Y saben por qué digo? Eso sí es como una conclusión muy personal, pero lo digo así que es como una combinación de estos, porque si bien es cierto, el injerto de tejido conectivo también se extrae del paladar y pierde su vascularización, pero de alguna manera va a ser colocado por debajo de una cubierta o de otro colgajo mucoperióstico que se va a desplazar para poderlo cubrir. Por lo tanto, va a tener una, digamos, irrigación y nutrición dada por esta cubierta de tejido pediculado que va a existir ahí mismo. Por eso yo lo considero una combinación de un injerto libre más una proyección pediculada. Sobre estos tres injertos jóvenes se va a tratar, digamos, el resto de esta clase como de la clase del siguiente viernes, ¿sí? Pero ¿cómo vamos? ¿No estamos muy cansados ahorita, jóvenes? Ya llevamos ya cerca de 40 minutos. Entonces, jóvenes, en este momento voy a hacer una pausa. Les voy a presentar un video para que nos sirva como descanso. Pero no sé si previo a presentar el video hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer. No sé si aquí en el chat hay alguna, no, ¿verdad? ¿Vamos bien Doctor, hasta acá? Sí, cuando movemos el injerto, ¿hay que lavarlo previamente o nunca se sale de la boca? vamos a hablar de eso, Bernardo, cuando estemos hablando de injertos, pero te adelanto algo. Cuando, digamos, extraes un injerto, como por ejemplo, aquí te lo voy a poner el caso. Cuando, por ejemplo, este injerto al paladar, cuando lo extraes, algunos autores en la literatura reportan, bueno, colóquelo, por ejemplo, en una base estéril y mejor si lo coloca en solución fisiológica, ¿verdad? A fin de mantenerlo humectado. Hay quienes lo que hacen es que simplemente en una gasa la humectan también con solución, un suero fisiológico y lo colocan sobre la gasa como que cuidándolo, ¿verdad? Mientras que lo llevas al área donde lo querés colocar. Básicamente, ante tu pregunta te digo, sí es afirmativo, Bernardo, hay que tratar la manera de mantenerlo hidratado, ¿sí? Entonces, y eso está reportado también en la literatura, ¿sí? Pero cuando veamos los casos de los procedimientos que hemos hecho en la técnica, ahí te voy a enseñar algunos casos de eso que si hay que sacarlo, pues hay que mantenerlo hidratado, ¿sí? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Gracias, Bernardo, por tu pregunta. Bueno, yo no quiero ser spoiler en esto, pero les voy a describir. Este es el tráiler de una película que se llama Los Coristas. No sé si algunos tal vez ya la vieron y si no la han visto, pues yo se la recomiendo, ¿verdad? Y esto no solo para ustedes los estudiantes, sino también para mis compañeros docentes, ¿verdad? Es una película que deja mucha enseñanza en relación a la educación, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la diferencia entre aquella educación que puede ser una educación autoritaria y cómo puede ser la respuesta de un estudiante ante una educación autoritaria y la diferencia con aquel, digamos, profesor, digamos, que trata la manera como que de hacerse amigo de su estudiante y empeñarse por esa enseñanza. La película se llama Los Coristas. Creo que sí la pueden encontrar de manera completa en YouTube. Y pues la voy a presentar ahorita, ojalá me corra.
y que nos sirva como un descansito ahorita en este momento, jóvenes, para hacer una pequeña pausa, ¿sí? ¿No es todo bien, señor? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno. Listo, jóvenes, no sé si lograron escucharlo desde el principio del sonido. Yo tenía los audífonos puestos. ¿Sí lo escucharon? ¿Aló? Doctor. Venga, bien. Bueno, pues los invito a que puedan película, ¿verdad? La película se llama Los Coristas, realmente, ¿verdad? Y trata sobre todos estos niños, ¿verdad? Que estaban en un orfanatorio y al principio con una educación demasiado autoritaria, ¿verdad? Y bajo muchas, cada uno en lo particular, con muchos problemas, ¿verdad? Propios de vivir en un orfanatorio. Pero yo esto lo llevo a la misma situación que nosotros estamos viviendo. No es que estemos en un orfanatorio, pues, ¿verdad? Pero definitivamente estamos ante una situación difícil propia de la pandemia en términos generales. Si nos vamos a la cuestión de la clínica, pues ahorita, en el caso de ustedes, pues no se ha podido realmente hacer esa actividad clínica y seguramente es algo que les preocupa, ¿verdad? Como nos preocupa a muchos. Y ahorita pues existe la esperanza pues que en unas semanas ya se abra la clínica, ojalá que sea así, pero la situación es que pues, no debemos de perder la esperanza, ¿verdad? Y debemos de luchar para ir venciendo estos obstáculos y que de una u otra manera, primero Dios, pronto se pueda dar ese regreso a la clínica y que ustedes puedan empezar a hacer sus requisitos clínicos y no solo por el hecho de sacar unos requisitos clínicos, sino por el hecho también de cumplir con ese aprendizaje que todos sabemos que ustedes anhelan, ¿verdad? Y que los que estamos ahí en la parte de la docencia, pues podamos apoyarles en lo mejor que podamos, ¿verdad, jóvenes? Listo. Entonces, era para hacer una pequeña pausa, para desconectarnos un poquito de lo que veníamos tratando. Pero les comentaba entonces, jóvenes, que básicamente van a ser 3 tipos de injertos los que vamos a evaluar. Yo espero hoy que en lo que me resta de la clase pueda hablar por lo menos del injerto de tejido gingival libre. Y luego ya en la próxima clase pues podamos hablar de los injertos pediculados y los injertos de tejido conectivo. Bueno, los injertos de tejido gingival libre. Como ya les expliqué, estos injertos normalmente al momento de extraerlos
son injertos que se caracterizan porque pierden totalmente su base que les da la vascularización, por eso se llaman libres. Generalmente son utilizados para áreas con falta de tejido queratinizado con fines protésicos para lograr precisamente ese aumento de esos 5 milímetros de tejido queratinizado que les hablaba. Por eso les decía, esta es una de sus grandes ventajas que tiene, que es bastante como factible poder aumentar esa banda de tejido queratinizado y que de alguna manera sí puede lograr cierto grado de cubrimiento radicular, especialmente en las recesiones gingivales tipo 1 o tipo 2 de la clasificación de Miller. Claro está, como cualquier procedimiento quirúrgico, también va a tener ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es la estética, porque muchas veces va a obtener el mismo color y aspecto del área donante. En la mayoría de casos, el área donante siempre va a tender a ser el paladar. Y si ustedes se dan cuenta, pues la mucosa queratinizada del paladar tiene un color rosa mucho más pálido que el de la encía propia de los rebordes alveolares. Entonces, muchas veces esto no es estético y aparte de eso, el tejido o el injerto gingival libre va a adquirir un engrosamiento, ¿verdad? Entonces, en el momento de la cicatrización, por eso es que no se considera que sean tan estéticos. Otra situación es que a mayor longitud y ancho de las recesiones radiculares, pues la predecibilidad del injerto pues va a ser menor, ¿verdad? Esto se aplica generalmente entonces a recesiones gingivales clase 3 o 4, donde va a haber una mayor longitud y va a haber un mayor ancho, digamos, de esas recesiones gingivales. Otra limitante es que el procedimiento quirúrgico implica 2 etapas o 2 procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque hay que preparar el lecho receptor que va a dar, valga la redundancia, la recepción del injerto y la preparación del área donante, que en este caso va a ser el paladar. Por lo tanto, va a requerir de 2 procedimientos quirúrgicos o 2 etapas. Y otro es el hecho del suplemento sanguíneo, ¿verdad? Que desde el momento en que el injerto se desconecta del paladar, desde ese momento pierde su vascularización. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados porque el injerto pudiera estar sujeto a una necrosis por perder esa vascularización. Entonces, son algunas de las limitantes que tiene un injerto gingival libre. Aquí, en esta diapositiva, estimados jóvenes, se podría decir que hago un como resumen de lo que consiste este injerto gingival libre. Y estas fotografías incluso corresponden a una compañera de ustedes que, si no mal estoy, está como que, no sé si está realizando el EPS o está por graduarse, ¿verdad? Pero ella estaba en 5º año cuando tuve la oportunidad de verla y esto fue hace más o menos como 2 años. O 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, fíjense que cómo son las situaciones. Aquí yo les comenté que muchas veces el injerto gingival libre puede ser utilizado para aumento de tejido queratinizado, especialmente previo a ciertos procedimientos quirúrgicos, o mejor dicho, ciertos procedimientos protésicos. Pero en el caso de ella, ¿verdad? En el caso de nuestra compañera de estudios, simplemente lo que le preocupaba era esta recesión que ya se estaba formando aquí en la raíz mesiobucal y que, si ustedes se dan cuenta, prácticamente ya era una, digamos, como una clase 2 porque prácticamente ya se había extendido ya un poco más allá o muy cercana a la unión mocogingival. Y no solo le preocupaba la exposición radicular que existía en esta área, sino que ella misma ya reportaba cierto grado de sensibilidad. Bueno, yo en mis manos, les digo, jóvenes, pues yo lo que pues traté la manera de decirle, mira, tratemos la manera de hacer un injerto gingival libre, que de alguna manera pues podemos tratar la manera no solo de aumentar la banda de densidad queratinizada, sino hasta cierto punto tratar la forma de lograr pues cierto cubrimiento o cierto grado de cubrimiento radicular, a pesar de que hay cierta como prominencia propia de la raíz mesiobucal. Este es el área donante, ¿verdad? Esta fotografía no corresponde precisamente al momento o al día de la cirugía, ¿verdad?
Estos son más o menos como cerca de 10 días después, ¿verdad? Se va formando una capa de fibrina en donde la cicatrización aquí se da por segunda intención. Y esta es una fotografía que fue también aproximadamente 10 días después cuando ya se hizo la remoción de puntos. Aquí, como lo vamos a ver más adelante, mis compañeros que se hacen cirugía también me dirán, mira, y qué sutura tan gruesa la que utilizaste ese día, pero realmente la sutura se tiene que tratar la manera de usar la sutura más fina posible, ¿verdad? Aquí, si no mal estoy, se utilizó una seda negra, creo que esta era 4 ceros, porque ese día no contábamos, la estudiante no llevó la sutura que correspondía porque debía ser unas 5 ceros o unas 6 ceros, pero afortunadamente al final el injerto funcionó y que de alguna manera, esto es lo que les digo, las limitantes, ¿verdad? El injerto tiende a quedar como un tanto más engrosado. Sí, la ventaja es que sí se está creando esa banda de encía de herida, cierto cubrimiento o cierto grado de cubrimiento radicular, pero que una de las limitantes es el engrosamiento. Cuando esto termina de cicatrizar, que la última fase de cicatrización más o menos se da a los 42 días, esto termina teniendo el aspecto o el mismo color de la mucosa queratinizada del paladar. Y más aún, si en este caso muchas veces el injerto incluso se extiende hasta la arruga palatina como aparece acá, muchas veces incluso el injerto puede cicatrizar incluso con estas mismas arrugas palatinas. Pero este es únicamente un como resumen que les hago yo de cómo es un injerto gingival libre. Lo vamos a ir describiendo paso por paso. Como les digo, más que conocer la técnica, me interesa que ustedes conozcan en qué casos está indicada o en qué casos podemos recurrir a ella. Pero me agradan estas fotografías porque, digamos, va resumiendo como paso por paso, cómo se encontraba antes, cómo es en el momento de la cirugía, cómo queda el área del paladar y cómo va cicatrizando días después, ¿verdad? Pero ahora entremos a describirlo paso por paso. Realmente, en cuanto a la técnica, jóvenes, pues lo primero que en estos casos tenemos que realizar es la preparación del lecho receptor. El lecho receptor prácticamente es hacer ciertas incisiones a nivel o por debajo de donde se encuentra la recesión. Esas incisiones lo que pretenden es hacer, en la primera clase que les dio la doctora Pilar Uriza, les hablaba de los tipos de colgajos y les hablaba que existía un colgajo parcial y un colgajo mucoperióstico. En este caso, lo que hacemos es que hacemos un colgajo parcial. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es únicamente dejar expuesto el periósteo, que es el que le va a proveer de la vascularización al tejido que posteriormente vamos a remover del paladar. Es decir, que en otras palabras, vamos a hacer ciertas incisiones de alguna manera levemente superficiales para únicamente exponer el periósteo y no el hueso. Es decir, va a ser un colgajo de espesor parcial. Yo sé, estimados jóvenes, que pudiera existir todavía esa duda, cómo es que se hace un colgajo de espesor parcial y cómo se hace un colgajo de espesor total o el que se denomina mucoperióstico. Pero esperamos que en la práctica que vamos a hacer con mandíbulas de cerdo, ¿sí? Que el año pasado considero que nos fue muy bien con los estudiantes de quinto del año pasado, nos fue muy bien en esa práctica, que primero Dios en la práctica que hagamos este año, ustedes puedan, en esas mandíbulas de cerdo, puedan hacer la práctica perfecta de cómo se hace un colgajo de espesor parcial y un colgajo de espesor total o mucoperióstico. En este caso, como les digo, el colgajo es de espesor parcial porque vamos a dejar expuesto únicamente el periósteo, ¿sí? Luego de la preparación del lecho receptor y que dejamos únicamente expuesto el periósteo, pues ya al terminar de dejar preparado y que quitamos todas las inserciones musculares propias de los frenillos que pueden existir acá, dejamos totalmente libre y fuera de tensión de cualquier inserción muscular, pues entonces en ese momento nos vamos hacia el paladar
y ahí hacemos la toma de nuestro tejido donante o de nuestro sitio donante. Entonces, acá miren, jóvenes, la literatura que reporta. La literatura reporta que no es conveniente tomarlo tan cercana a la región posterior ni tan cercana a la región anterior, es decir, cercana a premolares. ¿Por qué no tan cercana a la región anterior? Porque la submucosa de la región anterior es muy rica, digamos, en grasa y en glándulas. Entonces, esa grasa que podemos encontrar, o ese tejido adiposo, mejor dicho, que podemos encontrar en el sector anterior, puede de alguna manera alterar la cicatrización. Sin embargo, tampoco es conveniente tomarlo de una región tan posterior, porque recordemos, desde el punto de vista anatómico, aquí a nivel cerca de la segunda molar, emerge el conducto palatino posterior, por donde emerge a su vez la arteria palatina anterior y muchos vasos grandes, importantes. Incluso creo que acá hay una fotografía perfecta que demuestra eso, ¿verdad? Que muchas veces de aquí emerge el conducto palatino posterior y algunas veces estas arterias grandes nos pueden dar algún tipo de problema de hemorragia, especialmente cuando se va a extraer un injerto de tejido conectivo, que ese es con incisiones más profundas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y regreso a la anterior diapositiva, porque entonces acá, si ustedes se dan cuenta, están empezando desde la segunda molar. Pero lo ideal, honestamente, es tratar la manera de hacer la primera incisión vertical como esta, ya sea a partir de la región mesial de la primera molar o incluso en la parte media de la primera molar. Tratando la manera de... no lo podemos evitar y algunas veces incluso al hacer la remoción de este injerto, aunque uno no quiera, no deja de tomar algunas criptas o proyecciones de la arruga palatina y lógicamente cuando este injerto cicatriza, va a cicatrizar incluso con la forma incluso de la arruga palatina. Una vez nosotros ya tenemos preparado nuestro lecho receptor y nuestro injerto ya lo hemos extraído, este injerto, lógicamente, toda su parte externa va a estar constituido por epitelio. En la parte interna, muy probablemente, va a tener una delgada capa de tejido conectivo y algunos indicios incluso de tejido adiposo. Lo ideal es quitar todo el tejido adiposo que pueda tener, ¿verdad? Y a la hora de que nosotros lo terminamos de extraer, entonces lo llevamos al lecho receptor. Aquí en este momento, Bernardo, contesto tu pregunta. En el momento que lo sacamos inmediatamente, mejor si lo humectamos con solución fisiológica, ¿sí? Para tratar la manera, pues, de mantener la humectación del injerto gingival libre. Luego de que nosotros ya hemos extraído, entonces tenemos teniendo cuidado de las estructuras anatómicas, entonces lo llevamos y a veces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tejido conectivo de este o esa pequeña delgada capa de tejido conectivo del injerto que hemos extraído es la que debe de estar en contacto con el periósteo. ¿Por qué? Porque lógicamente de esa manera va a ser más fácil que se forme la nueva microvasculatura que le va a dar irrigación y nutrición a nuestro nuevo injerto. ¿Cómo se da la estabilización de ese injerto? Pues lógicamente se da por medio, a veces incluso de 2 puntos de sutura que se pueden colocar en los extremos. Esas suturas tienen que ser suturas subperiósticas, ¿verdad? Algunos acostumbran a hacer una incisión subperióstica a este nivel y extenderla hasta arriba, incluso atravesando las piezas dentarias para darle mayor estabilidad al injerto. Pero, tal como se muestra aquí en esta fotografía. Pero algunas veces con 2 o un máximo incluso de 3 suturas que se coloquen puede ser suficiente para que se dé la adherencia del injerto al nuevo lecho receptor. Dijo suturas subperiósticas. Y lógicamente que las vas a llevar hasta el periósteo que dejaste expuesto
previamente aquí en esta región, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en el momento que haces este colgajo a espesor parcial, lo que dejas expuesto es el periósteo. Por eso, lógicamente, estas suturas básicamente van a ir, digamos, tomadas desde el periósteo hasta el injerto mismo. Por eso se llaman subperiósticas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en este momento, jóvenes, empieza la situación de la cicatrización. Pero jóvenes, como les decía, pues lógicamente a algunos de ustedes que les interese la cirugía periodontal, pues es importante que conozcan o que vayan conociendo estas técnicas. Pero en términos generales, yo creo que a todos ustedes también les debe interesar, especialmente por las recomendaciones posoperatorias que les deben de dar a sus pacientes y tener también conocimiento de algunas probables complicaciones que pueden existir. Digamos, una de las situaciones bien importantes es que la cicatrización, las primeras 48 horas son vitales, ¿verdad? Porque se forma el primer proceso de la cicatrización, es esa como, digamos, como circulación, la fase de circulación plasmática, que es donde el injerto va a estar unido por medio de fibrina al lecho receptor. Pero por eso es que es importante que en las primeras 48 horas nosotros le indiquemos al paciente que debe tratar la manera de evitar los mayores esfuerzos físicos posibles. En lo personal, pues yo siempre, pues lo ideal es dar incluso un consentimiento informado al paciente, porque estos procedimientos no dejan de ser un tanto incómodos, un tanto dolorosos en algunos pacientes. Va a depender del umbral del dolor del paciente. Yo en lo personal les puedo compartir que yo ya me hice un par de injertos de este tipo y por experiencia propia les puedo decir que son molestos, especialmente el área del paladar, porque el área del paladar, tal como lo mostré en algunas fotografías, el área del paladar queda totalmente expuesto. Normalmente no se coloca sutura. Lo más que a veces colocamos es simplemente un guardaoclusal con cemento quirúrgico para proteger el área. Pero lógicamente el tejido conectivo queda expuesto y eso, jóvenes, es lo que más tiende a provocar dolor. En los pacientes, no sé qué opinarán mis compañeros que han hecho cirugía de este tipo, pero en los pacientes que yo he visto, generalmente del área que más se queja es del área del paladar, porque es la que queda totalmente expuesta y esta cicatriza únicamente por segunda intención. Luego, otra recomendación importante, jóvenes, es que primero a la hora de colocar este tipo de injertos, tenemos que asegurarnos que durante el movimiento del labio no exista movimiento del injerto. Si durante el movimiento, si nosotros no liberamos adecuadamente y exponemos adecuadamente el periósteo acá y no liberamos todas las inserciones musculares, probablemente el injerto se va a estar moviendo con el simple movimiento del labio al mencionar alguna palabra. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que asegurarnos porque si no, de lo contrario, este injerto tiene altas posibilidades de necrosarse, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal, a los pacientes les digo, mire, si es posible estos primeros 2 días, trate la manera de hablar lo menos posible. Si quiere decir algo, trate la manera de decirlo por escrito. Lo mejor es que vaya a su casa, que descanse, que repose, puede continuar con sus actividades rutinarias que no requieran tanto esfuerzo físico, pero en cuanto al movimiento de su labio, mejor si lo evita esas primeras 48 horas, porque esas primeras 48 horas son críticas, es el momento en que se da esa unión del injerto por medio de fibrina al lecho receptor, y de ahí va a depender la sobrevivencia del injerto. Luego de esas 48 horas, del segundo al 11º día, se va a dar la segunda fase de la cicatrización. Y ya les voy a decir, jóvenes, por qué es importante que ustedes conozcan estas fases de la cicatrización. Porque del segundo al 11º día es cuando ya se empieza a formar esa microvasculatura entre el injerto y el lecho receptor. Es decir, ya se empiezan a formar esas anastomosis de esos pequeños vasos sanguíneos, ¿verdad? Entre el lecho receptor y el injerto. Y ya empieza a existir también una unión fibrosa entre el injerto y las fibras de tejido conectivo.
Si un injerto sobrevive las primeras 48 horas a partir de que es donde empieza la segunda fase, que es la proliferación vascular, se podría decir que ya el injerto ya sobrevivió y tiene poco riesgo de necrosarse. Por eso es que es importante que al paciente se le recalque que las primeras 48 horas son vitales para que guarde el reposo y el cuidado correspondiente de estos injertos. Afortunadamente les puedo decir, en la mayoría de injertos gingivales libres tienen una predecibilidad de éxito bastante alta. No solamente el tejido gingival en sí en general es un tejido muy agradecido, sino que este tipo de injertos tiene una predecibilidad muy alta y muy raras veces fracasa, siempre y cuando pues se utilice una técnica adecuada y que el paciente tenga los cuidados adecuados. Y luego, aproximadamente del 11º día hasta el día 42, se da la fase de maduración, que es donde ya prácticamente existe una maduración del epitelio, ya se da la unión de esas proyecciones de fibras de tejido conectivo y hay una formación de tejido queratinizado. Pero ¿qué es lo que pasa a los 42 días? Ya el injerto ya cicatriza con un engrosamiento, ya el color ya se torna de un color ya más parecido a la mucosa que dio origen al área donante y lógicamente esto es lo que a algunos pacientes les pudiera parecer un poco antiestético, porque lógicamente el color de la mucosa o el color del injerto no va a ser igual a la mucosa adyacente. Y esa es una de las desventajas que tenemos, pero que previamente es importante explicárselos al paciente y mejor sin un consentimiento informado del paciente firma de que está de acuerdo con que se pudieran llegar a dar esos resultados. ¿Por qué es importante, jóvenes, estas fases de cicatrización? Porque si ustedes entonces van a construir una prótesis fija en piezas que van a tener como de pilares y que tienen una recesión gingival y que necesitan aumentar esa cantidad de tejido queratinizado, ustedes sepan que aproximadamente tienen que esperar de 4 a 5 semanas aproximadamente para que se llegue a alcanzar la cicatrización completa, previo a hacer cortes para una prótesis fija, previo a tomar una impresión para una prótesis removible, ¿verdad? O previo incluso para hacer algún tipo de movimiento ortodóntico. Entonces, por eso es que es importante que ustedes conozcan cómo se dan estas tres fases del sistema de cicatrización. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Pero solamente el injerto se toma, si no es tan anterior ni tan posterior, ¿de qué lugar sería recomendado tomarla? Como en la región de premolares. Sí, Jonathan, fíjate que voy a regresar las diapositivas, Jonathan, para que puedas ver. Primero, no tan posterior por el agujero palatino posterior, ¿sí? Aunque el injerto de tejido gingival libre, las incisiones no son tan profundas, pero de todas maneras tenemos que tener cuidado con esta área, ¿verdad? Por eso no se debe tomar tan posterior. Por eso me gusta presentar esta fotografía. Aquí sí están muy en una región bastante posterior. La literatura lo que dice es que lo debes de tomar de la parte media del paladar. Entonces la parte media implica o empezar a mitad de la primera molar o incluso te puedes extender desde la región mesial de la primera molar y puedes llegar hasta la región distal del canino. Esa sería representada la parte media. Eso, Jonathan, te está dando más o menos un injerto que de longitud más o menos va a tener 15 milímetros aproximadamente de longitud. Muy buena tu pregunta porque ahí aprovecho para decir de que la primera incisión horizontal se tiene que hacer aproximadamente a una distancia de 3 milímetros desde el margen cervical de las piezas dentarias. Y de ahí aproximadamente nos podemos extender desde 8 milímetros hasta 10, más o menos 1 centímetro de ancho. Entonces, si lo sacas de la región, a partir de la región mesial de la primera molar hasta la región distal del canino, aproximadamente te da 1,5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Y otra cuestión,
el injerto tiene que tener también un grosor adecuado. La literatura más o menos reporta de que al sacar ese epitelio con esa delgada capa de tejido conectivo, más o menos te va a dar un injerto de un grosor de aproximadamente 1.5 a 2 milímetros aproximadamente, ¿verdad? Estoy agregando otros datos a partir de tu pregunta, pero respondiendo a tu pregunta, entonces debe de ser a partir de la parte media del paladar, ¿verdad? Sí. Gracias, Jonathan, por tu pregunta. No sé si la logré contestar. Sí, doctor, muchas gracias. Y mire, solo con otra consulta. ¿El injerto debe que ser mucoperiósteo o solamente debe que llevar mucosa? O sea, no debe que llevar periósteo. Fíjate, Jonathan, que hubo un momento, yo no sé si solo a mí me pasó, que como que se cortó tu voz y no la escuché. Que si el injerto debe que llevar periósteo, o sea, debe que ser un injerto mucoperiósteo o solamente, es que se me olvidó el nombre y que solo debe que llevar mucosa. No, el injerto básicamente está constituido, mira, tal vez me voy a adelantar un poco a eso. Mira, pues, el injerto aquí está constituido por epitelio en su parte más externa y tiene una delgada capa de tejido conectivo, pero porque debajo del epitelio, lógicamente, lo que tenemos es tejido conectivo y que va colocado sobre el periósteo del lecho receptor. Ahora, lo que sucede, tal vez aquí me voy a adelantar a la clase que vamos a ver el otro viernes, pero ¿qué sucede con un injerto de tejido conectivo? El injerto de tejido conectivo va mucho más profundo, mira. Este es un injerto, y aquí se está removiendo un injerto de tejido conectivo, mira, Jonathan. Entonces, básicamente, lo que nosotros sacamos en el caso del injerto gingival libre es esto, mira. Un injerto de tejido que va a estar constituido básicamente por epitelio en su parte externa y una delgadita capa de tejido conectivo que va a ser esto, mira. ¿Ya? Que va a ser propio del conectivo subyacente del epitelio, ¿verdad? Sí. No sé si respondo ahí. Sí, doctor, muchas gracias. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, en cuanto, y ya estoy por terminar, jóvenes. Perdón, yo creo que hasta aquí me voy a quedar porque ya son las 11, jóvenes, y me imagino que ustedes tienen ya clase después o alguna otra actividad. Pero básicamente, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Las complicaciones, pues lógicamente puede haber hemorragia. Una de las áreas donde a veces puede haber hemorragia es el paladar, ¿verdad? Porque es un área que queda expuesta y que cicatriza por segunda intención. El dolor posoperatorio puede ser normal, es importante advertirle al paciente que va a existir dolor, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Tiene que estar con analgésico, ¿verdad? Es por experiencia les digo de que sí, en algunos casos es incómodo. Hay pacientes que le dicen a uno, no, fíjese que me fue bastante bien, pero una muy buena parte de los casos sí cursan con dolor, por lo menos los primeros 2 días. Puede llegar a existir una necrosis del injerto, ¿verdad? Especialmente si el injerto no tiene la estabilidad adecuada. Por eso sí, es importante que exista un íntimo contacto entre el injerto y el periósteo del lecho receptor, ¿verdad? Y que no existan coágulos entre el injerto y el lecho receptor, porque si no, eso puede llevar a la necrosis del injerto, ¿verdad? Estas son algunas complicaciones. Así Doctor, es que, jóvenes, en la próxima clase, solo doctor, perdón. ¿cómo podemos evitar que hayan coágulos entre el injerto y la preparación? Muy buena pregunta, Bernardo. Fíjate que cabalmente aquí, en este momento lo haces. Cuando haces tu lecho receptor, tratas la manera de dejar una gasa humedecida aquí en esta región. Dejas la gasa humedecida acá y después te vas a tu lecho donante. Luego venís, cuando ya tenés la extracción de tu injerto donante, lo llevas de nuevo al área del lecho receptor, quitas la gasa humedecida y si todavía ves alguna presencia de algún coágulo, volvés otra vez a limpiar. La idea es que aquí quede completamente libre, sin coágulos, sin inserciones musculares que nos puedan impedir la cicatrización. Pero básicamente lo que haces es simplemente con una gasa humedecida con solución fisiológica, poder limpiar el área para que no quede ese coágulo ahí. Si queda un coágulo ahí intermedio, es difícil, digamos, de que pueda darse la cicatrización que queremos o la adaptación del injerto al tejido subyacente.
Entonces, lógicamente, eso nos pudiera dar como resultado la necrosis del injerto. Sí, Bernardo, así es, ¿verdad? Gracias, doctor. Tenía No, a dudas. las órdenes, Bernardo, a las órdenes. Yo les agradezco las intervenciones de cada uno de ustedes. Como les digo, todo esto es un proceso, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Esto de la cirugía mucogingival, créanme, es algo que pudiera parecer un tanto delicado, ¿verdad? Son cortes como que un tanto muy puntuales, pero ustedes lo van a poner en práctica. Primero Dios, cuando hagamos la práctica en mandíbulas de cerdo, que primero Dios la vamos a poder hacer pronto, para que ahí ustedes puedan hacer colgajos mucoperiósticos, colgajos parciales, incisiones, práctica de suturas, y va a ser una práctica muy bonita, eso esperamos. Entonces, yo me quedo hasta acá, y si Dios lo permite, en la próxima semana vamos a ver lo que tiene los injertos pediculados y los injertos de tejido conectivo, y cuál es la diferencia entre uno y otro, y también cuándo están indicados. Ahorita solo les pido entonces, yo ya en la plataforma de Canvas ya dejé liberado el One Minute Paper, contesten esas dos preguntas que aparecen ahí, y mejor si al terminar de responderlas, le colocan su nombre, por favor. Así es que, jóvenes, si no hay alguna duda, alguna pregunta por alguno de ustedes o alguno de mis compañeros quiere hacer algún comentario, es el tiempo para eso, y si no, pues nos despedimos y les deseamos feliz fin de semana. Pero no sé si alguien más quisiera intervenir. Listo, voy a dejar acá de compartir pantalla. Entonces, mis estimados futuros colegas, les agradezco mucho su atención. Y pues, si Dios lo permite, pues entonces nos estamos viendo el próximo viernes 3 de septiembre, ¿verdad? Hasta pronto. ¿Dónde se encuentra el One Minute Paper? Se encuentra en la forma de Canvas, pero me voy a ver si tengo aquí para compartir pantalla. Vamos a ver si aquí está. Fíjate que no tengo aquí ahorita abierta la plataforma de Canvas, pero mira, Bernardo, entras a Canvas y en el módulo 4, donde dice cirugía mucogingival, vas a encontrar una pestaña que dice One Minute Paper, clase 27 de agosto. Ahí lo puedes abrir y ahí va a aparecer, y aparecen dos preguntas. Dos preguntas bien sencillas. No hay tiempo de entrega, pero incluso eso lo puedes responder ahorita, ¿verdad? Son dos preguntas, por eso se llama One Minute Paper, ¿verdad? En un minuto la respondes, ¿sí? Listo. Y mejor si le ponen su nombre, me gustaría escuchar ahí sus comentarios. Listo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Listo, jóvenes. Entonces, si no es así, jóvenes, pues les agradezco mucho su tiempo. Ya son las 11:04, ya les robé más de 5 minutos, pero muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Y si Dios lo permite, pues entonces nos estamos viendo el otro fin de semana y pues el otro viernes, mejor dicho. Y mientras tanto, les deseo un feliz fin de semana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.